nombre, en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a la epístola de Santiago, capítulo 3. Vamos a leer versículos 13 al 18. Leo para ustedes, dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hasta aquí leemos, hermanos, en la palabra. Tanto los antiguos filósofos como nuestro texto de la Biblia hablan de la sabiduría no solamente como un conocimiento intelectual, sino también un conocimiento que debe ser llevado a la práctica. Ciertamente algunos filosofaron mucho acerca de cuestiones que no eran muy prácticas en el ámbito secular, pero aún aquellos que buscaban la sabiduría fuera de Dios intentaron de algún modo sacar provecho a ese conocimiento en cuestiones de los asuntos de la vida. El filósofo romano Cicerón dijo que la sabiduría era el regalo de los dioses y la madre de todas las cosas buenas. Claro, 900 años antes encontramos que Salomón dice en el libro de Proverbios: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces, tanto los impíos como los creyentes consideraron a la sabiduría como algo noble, algo valioso, algo alto, la mayor posesión que el hombre podía tener. Y si hay una persona en este mundo que realmente es digno de conmiseración, es aquella que tiene el conocimiento, pero falla en aplicarlo. Para los judíos, la sabiduría era la herramienta de aplicar el conocimiento. ¿Recuerdan ustedes que Dios se le apareció a Salomón, el heredero del trono de David, de acuerdo a la promesa de que había de heredar un hijo suyo el trono, y le concedió el deseo de su corazón? Y Salomón no pidió para él riquezas, ni triunfar sobre sus enemigos, ni otra cosa, sino que le conceda sabiduría. Claro, entendiéndola en el contexto apropiado,
Era sabiduría para dirigir a la nación, era sabiduría para gobernar, para el manejo de la economía, para saber cómo administrar el ejército y las relaciones internacionales o relaciones con los pueblos vecinos, para saber cómo solucionar las cuestiones sociales e incluso cuestiones de juicio y equidad entre el pueblo. Y recordaremos con facilidad en esa situación con las dos rameras cómo Salomón mostró que había sido dotado con una sabiduría de Dios cuando se acusaban mutuamente acerca de quién era el hijo que estaba vivo y quién era el que estaba muerto, y Salomón dijo: partidlo y dad la mitad a cada una. Fácilmente se dio cuenta, no solo él, sino todos, quién era la madre. Ustedes saben que el libro de Eclesiastés, entendemos, fue escrito por Salomón, pero la perspectiva que a veces leemos en Eclesiastés, que nos puede quizás confundir, porque se ve un tanto sombrío algunas cosas que dicen, y se habla mucho acerca de que todo es vanidad, y como si hubiera un tono allí de pesimismo o de negatividad, pero es claramente la perspectiva de la sabiduría humana sin Dios, de alguien que puede ver a través de los lentes de una raza caída como la nuestra, centrada en sí mismo, llena de pecado, pero quizás abstrayéndose, mirándolo de manera externa, y ciertamente en esa visión todo es vanidad y sin sentido. La sabiduría de este mundo es tonta, diría alguien, sin utilidad, llena de frustración, sin sentido. Salomón lo expresa así, dice: hablé yo en mi corazón, leo Eclesiastés 1, 16, 18, diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, y conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Claro, ciertamente estaba queriendo conocer mucho sin la perspectiva correcta que Dios quiere que tengamos de todas las cosas. Precisamente este libro es uno de los libros que se encuentra ubicado en el grupo de libros conocidos como los libros de sabiduría, también libros poéticos. Encontramos allí a Job, el hermano que nos estaba exponiendo, ¿verdad?, acerca de Job. Vemos en ese libro, quizás en el avance, ¿verdad?, y en la parte última del libro, la sabiduría de Dios desplegada en todas las cosas, porque Él tiene el control de todo y la mente humana no puede comprender los designios divinos. En el libro de los Salmos también vemos muchas de las expresiones de la sabiduría de Dios, y por eso el hombre le alaba y lo toma como el objeto de su devoción, porque todos sus juicios son justos, su palabra es pura, y todo lo que el Señor ha determinado aún en la experiencia humana, que lo lleva al hombre a reflexionar, a congojarse o a buscarle emotivamente también en forma de poesía o de canción, la manera de acercarnos a conocer un poco más de la sabiduría de Dios. El libro de Proverbios, un libro de sabiduría por los muchos consejos, por las muchas instrucciones que tenemos allí. El libro de Cantar de los Cantares, que expresa la sabiduría de Dios en el amor de Cristo por su iglesia. Y como acabo de mencionar, el libro de Eclesiastés. Justamente al final de este libro de Eclesiastés, el predicador llama a las personas a recordar cuál es el fin de todo discurso, que cada persona debe tener temor de Dios y acordarse de su Creador, recordar que vamos a ser todos juzgados y que necesitamos entonces estar en paz y en orden con Dios. La Biblia nos habla de muchas maneras acerca de la sabiduría y en muchos textos acerca de la sabiduría,
Pero cuando nos habla de nuestro Señor Jesucristo, nos dice que Él es la sabiduría de Dios. Él fue hecho nuestra justificación, nuestra sabiduría. Y entonces es maravilloso pensar que cuando nosotros estamos en Cristo podemos tener ese contacto con la sabiduría que es de lo alto, no la sabiduría terrenal que nos presenta aquí también Santiago, sino la verdadera sabiduría que viene de esa unión y reconciliación con Dios. Hermanos, necesitamos sabiduría. ¿Quién puede decir aquí que no necesita sabiduría? ¿Quién puede decir que ya lo ha logrado? Aún aquellas personas que han avanzado en su conocimiento ven todavía con mayor congoja la realidad de que su práctica no va acorde a todo aquello que conoce. Y es el esfuerzo entonces en la piedad por poder asemejar nuestra vida de práctica al conocimiento que tenemos de la verdad revelada. Si no, evidentemente vamos a caer allí en una tensión, mucho conocimiento y poca práctica, una inconsistencia que lleva a una tensión y a un quebranto en la vida espiritual. ¿Recuerdan ustedes que cuando comenzó Santiago la carta le dijo a los hermanos, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y habla luego del hermano de doble ánimo. Todo este fragmento, ubicado allí en el inicio de la carta, algunas Biblias tienen allí el título, aunque generalmente lo enfatizamos en las pruebas por lo que dice al inicio, pero dice el subtítulo, la sabiduría que viene de Dios. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría, pero no solamente en las pruebas, necesitamos pedirle sabiduría en todo momento en nuestra vida. De algún modo, Santiago lo coloca allí en el inicio de la carta, porque todas las demás cosas que él va a desarrollar tienen que ver con esta necesidad de sabiduría. Sabiduría para enfrentar las pruebas, sabiduría para triunfar en la tentación, sabiduría para recibir la palabra, pero ser hacedores de la palabra. Sabiduría para no caer en juicios con la parcialidad o tratar con favoritismos. Sabiduría para no malentender que la salvación es por fe y pensar que es una fe simplemente verbal, sino una fe que debe ser manifestado en obras. Sabiduría para controlar nuestra lengua, porque podemos hacer con ella un gran daño y podemos caer en hipocresía cuando sale de nuestra boca alabanzas a Dios, pero por el otro lado, aquello que ofende a nuestros hermanos. Conclusión, necesitamos sabiduría de lo alto. Y lo pone entonces nuevamente Santiago casi que en el centro de su carta para hacer una conexión una vez más con los aspectos prácticos de la vida cristiana en todas las otras cosas que vamos a seguir luego estudiando. El amor al mundo, el juzgar a los hermanos, nuestros planes hacia el futuro, el día de mañana y el trato con otras personas. Esta sabiduría que viene de lo alto tiene, aquí está presentada también, podemos decir, como una forma de test para nosotros, de examen. Y dijimos al principio que cada uno de esos sectores de la carta eran un examen o un test para las personas que evaluaran si tenían una fe verdadera. Entonces podríamos comenzar preguntándonos esto. ¿Cómo nos iría en el test de la sabiduría? Si el Señor nos tomara este examen, obviamente no es un examen solo de conocimiento, sino de práctica. Si el Señor evaluara nuestra vida, ¿hallaría en nosotros esta sabiduría? Ciertamente hablamos aquí de la sabiduría de lo alto y también de la sabiduría falsa o la sabiduría de este mundo. La sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Por eso comienza aquí diciendo,
¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría siempre fue algo muy valorado por los filósofos griegos. De hecho, la palabra, ¿verdad?, filosofía tiene que ver con el amor a la sabiduría o el amor a ese conocimiento. Desde la perspectiva cristiana, tiene que ver con la voluntad revelada de Dios en su palabra, cómo es aplicada a nuestras vidas. Aquí dice, ¿quién es sabio? ¿Quién es esa persona que tiene sabiduría? ¿Quién es un entendido? Entendido era la persona que se usaba para un especialista. Hoy podríamos decir alguien, un perito, se utiliza esa palabra, ¿verdad? Un perito, aquel que tiene el conocimiento necesario para llegar a un determinado lugar y tomar, en el caso de algunos, ¿verdad?, las medidas y hace una pericia del lugar, o en el caso de los investigadores, ¿verdad?, buscar las huellas dactilares y demás datos que son necesarios para esa aplicación en su propósito. ¿Quién tiene la habilidad verdadera, y lo tomamos en nuestro sentido espiritual y práctico de la vida cristiana? ¿Quién es aquel que tiene no solo el conocimiento, sino la habilidad para vivir una vida cristiana piadosa? Una vida cristiana que se manifiesta con una buena conducta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y aquí es inevitable hacer el link con las buenas obras, que anteriormente habíamos dicho que eran la evidencia de esa fe verdadera. Esa fe verdadera va a conllevar a obras, y ahora esas obras se relacionan a nuestra conducta. Entonces, aquí se nos habla de sabia mansedumbre. Sabia mansedumbre. Esta mansedumbre es la habilidad de tener amabilidad. Es lo opuesto a la arrogancia. Los griegos decían que era una fuerza bajo control. Como esos animales, ¿verdad?, que son animales salvajes, como los caballos, pero luego que son domados, tienen una gran fuerza, pero está domesticada, está controlada. La Biblia nos habla de Moisés como un hombre manso, y era alguien que realmente tenía una fortaleza de carácter, no era un hombre débil, pero era alguien que era manso. Y obviamente el Señor Jesucristo es el máximo ejemplo acerca de esa mansedumbre y de esa firmeza de carácter bajo control. No debemos confundir la mansedumbre con la debilidad. Por eso dice aquí, sabia mansedumbre. Es una mansedumbre, es una amabilidad, es humilde, no es arrogante, pero se manifiesta sabiamente. Y esa es la manera en que debe caracterizar nuestra conducta. Entonces, si evaluamos nuestra conducta, si evaluamos nuestras obras, ¿podemos decir que están allí para mostrarlas? ¿Podemos decir que son obras sabias, mansas, que reflejan la sabiduría de lo alto? Consideremos, hermanos, la sabiduría falsa. Versículos 14 al 16. Dice así, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Aquí se presentan las características de esta sabiduría falsa o sabiduría humana. Obviamente está en contraste con la sabiduría divina o la sabiduría de Dios. No debemos pensar
que necesariamente la sabiduría humana no es sabiduría, porque aquí se la plantea con ese nombre. Es una sabiduría, puede considerarse sabiduría, pero realmente brota del corazón no regenerado, cuando se describe aquí como algo terrenal o como algo animal, tiene que ver con nuestra naturaleza no regenerada, con nuestros instintos, con nuestra condición sin la gracia de Dios, en la que está cualquier persona en este mundo. Y suena un poco fuerte decirlo, pero también están bajo la influencia del maligno, ¿verdad? Son hijos de ira y están en la corriente de este mundo con los ojos cegados por el príncipe de la potestad del aire. Entonces es una sabiduría diabólica. La obra del enemigo de nuestras almas está en este mundo, en todo lo que nos rodea, porque Él es el príncipe de la potestad del aire y opera en este mundo y guía a aquellos que están en desobediencia, en rebelión contra Dios, y les provee de todos los elementos para que vivan en sus perversidades y en su libertinaje. Esta es la sabiduría que opera en la mente incrédula, aún en aquel que es un religioso, aún en aquel que puede tener un alto nivel de educación, un grado académico, puede ser una persona incluso que tenga ciertas capacidades loables. Algunos van a aparecer en las publicidades hoy en día, que aparece, ¿verdad?, en las publicidades online, con algún curso de paz espiritual, algún curso de meditación, alguna especie de manejar la vida desde una perspectiva humana. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Bueno, aquí manifiesta cuáles son esas características que tiene: celos amargos, contención en el corazón. Cuando dice aquí celos amargos, esta palabra amargura o amargos era la que se usaba para el agua que no se podía beber o agua no contaminada. Nosotros estamos acostumbrados a tener agua potable, ¿verdad? Pero mucho tiempo atrás, bueno, quizás en estas tierras con tanta bendición la gente iba a la montaña y tomaba agua pura. Pero sabemos, y lo vemos en la misma escritura, que habían aguas que eran contaminadas. ¿Recuerdan cuando Israel iba en busca de agua y bebieron aguas y eran amargas? Eran aguas que no podían ser bebidas, necesitaban ser aguas que pudieran tomar. Bueno, esta es la idea de celos amargos, que pueden ser caracterizados por envidia, por querer tener lo que el otro tiene. Pero recordemos, hermanos, que esto se expresa desde la enseñanza apostólica a un grupo de creyentes o aquellos que estaban reunidos. Pudiese ser que hubiese impíos entre ellos, no hay duda de ello, porque este test les serviría para darse cuenta que su sabiduría era una sabiduría terrenal y necesitaban a Cristo como Salvador. Pero también pudiese ser que algún creyente estuviese tropezando con su percepción de las cosas o con las debilidades de su carácter y los pecados de sus pensamientos y sus emociones. Celos amargos, contención en vuestro corazón. Podía ser que hubiese envidia. Recordemos que allí había gente adinerada y gente muy pobre. A veces tendemos a pensar, ¿verdad?, que el pobre es humilde, ¿verdad? Pero no es un sinónimo. Muchas veces el que tiene carencia de algo en su corazón está lleno de orgullo, envidiando a aquel que tiene algo y lo desea, lo quiere tener, ¿verdad? Y hasta hay una queja en contra de Dios por no darle lo que piensa que él merece. Esta contención en el corazón tiene que ver con ese egoísmo, esa ambición
y no acepta la voluntad de Dios o los designios de Dios. Y es por eso entonces que hay envidias, quizás hay resentimientos hacia los demás. Santiago está siendo bastante incisivo, está de algún modo, como dicen, ¿verdad?, metiendo el dedo en la llaga. Está tocando las fibras más profundas de los corazones que necesitan ser curados. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, están en un grave problema. Ustedes se pueden jactar contra la verdad. Toda jactancia es mala, ¿verdad? Cuando vemos a alguien o oímos de alguien que habla jactanciosamente, ¿verdad?, asociamos a soberbia, arrogancia. Pero si hay algo que es necio, es jactarse en contra de la verdad. Usted habla con alguien, ¿verdad? Y si usted le está mostrando un punto en una discusión, ¿verdad? Pero vamos a considerar algo bien claro, ¿verdad? Algo que no puede ser negado. El color de ese abanico, quizás alguien podemos debatirlo, pero decimos que es negro. Pues si alguien dice que es blanco, usted puede percibir si la forma en la que lo dice da chance a consideración o si se está jactando de su conocimiento. Jactarse contra la verdad es la peor expresión de la necedad. Ni mintáis contra la verdad. Qué terrible esta gente que piensa que está actuando sabiamente, que puede tener un renombre, que es un cristiano, pero cuando se hace el examen en lo profundo de su corazón está dominado por celos, por amarguras, por resentimientos, por no aceptar designio de la voluntad de Dios, ni para su propia vida, ni para los de los demás. Dice Santiago, esta es la sabiduría terrenal, animal, diabólica. ¿Qué es lo que provoca en nosotros, hermanos, los designios divinos? No somos todos iguales. Eso es algo que Dios así lo ha determinado. No todos tenemos la misma cantidad de recursos, no todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos las mismas habilidades, no todos gozamos de las mismas experiencias. Alguien pudiera pensar que ha sido desfavorecido por Dios y pudiera albergar en su corazón cosas negativas frente al resto. Si Dios nos pone en la iglesia, aún con todas estas diferencias, es porque Dios quiere enseñarnos de las cosas que son diferentes de los otros. Puede ser que otros, con otras experiencias, con otros dones, con otros talentos, con otras condiciones en esta vida, sean utilizados por Dios para nuestro bien y nosotros para el de ellos. Y ahí es que la necesidad de que la sabiduría sea aplicada en nuestro trato con nuestros semejantes. Pero esta sabiduría falsa, que nos llena de conocimiento y de arrogancia, no tiene ninguna utilidad en la vida práctica y mucho menos en la vida de iglesia. Es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Vean el resultado de esta sabiduría. Versículo 16. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Estos celos, ¿verdad? Esta contención que se manifiesta aquí en el trato con los semejantes. ¿Cómo está nuestro trato con nuestros semejantes? ¿Hay algún tipo de contención? Quizás podamos recordar momentos donde hubo alguna situación tensa con algún hermano. Tenemos las instrucciones bíblicas de cómo eso debe resolverse. Algunos cierran su corazón hasta tal punto que no están dispuestos a arrepentirse de sus pecados. Y ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? No están dispuestos ni a reconocer, ni a tener la oportunidad de hablar, de reconciliarse. Están dispuestos aún
a ir en contra de su compromiso que tomaron delante de Dios y contra los hermanos, y aún a sufrir la disciplina de la excomunión por albergar en su corazón cosas que son pecaminosas y no resolverlas. Ustedes saben, casos de excomunión. Hay asuntos de la vida de iglesia y el trato con nuestros hermanos que acorralan de alguna manera nuestras debilidades espirituales y ponen a prueba nuestra fe. Hemos de arrepentirnos, como veíamos hoy en la mañana, y responder apropiadamente a la exhortación, a la corrección, a la instrucción bíblica, o hemos de aferrarnos a esa sabiduría humana que solamente es jactancia, que va en contra de la verdad y que dice yo tengo la razón y todos los demás están equivocados. De ahí la bendición de que seamos parte de un cuerpo, de una iglesia, de que nos sometamos a la palabra de Dios y a los principios que de común acuerdo decidimos sostener para conducirnos y caminar juntos. Eso es lo que hace que haya paz en medio de nosotros. Pero si hay este tipo de perturbación, hay inestabilidad, hay caos. Eso es lo que quiere decir Santiago con esta palabra. Esa obra perversa tiene que ver con algo invisible, pero que no trae ningún fruto bueno. Entonces hablamos del test de la sabiduría, hablamos de la sabiduría falsa, sus características y su resultado. Ahora vamos a hablar de la sabiduría verdadera. Versículo 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la sabiduría que viene de lo alto. Dios eligió llamar a las personas por el Evangelio. Para los sabios de este mundo, locura. Mas para los llamados, poder de Dios. Dios eligió llamar a las personas a la salvación por la locura de la predicación. Y el apóstol Pablo, cuando fue a predicar a los hermanos en Corinto, no fue confiando en humana sabiduría, sino en el poder del Espíritu de Dios, en la exposición de la palabra y la obra que Dios haría en los corazones. Esta es la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios. Dice que es primeramente pura. Podríamos hablar de la motivación de esta sabiduría. Es pura, es íntegra, tiene que ver con integridad espiritual y moral. Necesitamos ser puros y lo entendimos en el momento de nuestra salvación. Necesitábamos la limpieza espiritual. Como dice el Salmo 51:7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando cantamos el himno, ¿verdad?, de el manantial, hablamos de la sangre de Cristo que nos limpia. Esa sangre preciosa que puede tornar nuestro corazón blanco como la nieve, aunque fuere rojo por todas las faltas. Hay una gran similitud en lo que aquí nos presenta Santiago, en las características de esta sabiduría de lo alto, con lo que expresa Mateo en las bienaventuranzas. Recordamos nosotros que dice el Señor allí en el Sermón del Monte, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Necesitamos que el Señor nos limpie. Necesitamos de la obra de gracia en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra conciencia. Esta sabiduría
que viene de lo alto tiene que ver con esa pureza espiritual que solamente en Cristo Jesús podemos tener. ¿Han sido lavados tus pecados en la sangre de Cristo? Necesitamos de la santidad de Dios. Dice la Escritura, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El creyente es confrontado por la Escritura a confesar sus pecados y arrepentirse de ellos. Hoy lo veíamos en la mañana. Confesamos nuestras faltas al Señor y procuramos un arrepentimiento real y genuino para que así con una limpia conciencia podamos continuar en este caminar en la vida cristiana en obediencia a sus mandamientos. Nos examinamos antes de participar de la cena del Señor, no para que veamos nuestra debilidad y digamos, no, entonces yo no voy a participar, sino para que nos examinemos y confesemos nuestros pecados y lo hagamos de una manera digna. Obviamente aquel que quiere vivir una vida pecaminosa y aferrarse a todas estas cosas que Santiago claramente marca como sabiduría mundana, no puede participar con una limpia conciencia. Pero aquel que siente contrición por su pecado y lo confiesa, debe participar porque es un medio de gracia al cual somos llamados a obedecer el mandato de Cristo. Esta sabiduría que viene de lo alto no solamente es pura, sino que es pacífica. Y acabo de mencionar este texto de Hebreos que dice, seguid la paz con todos. Vean la conexión entre la santidad y la paz y esta sabiduría que viene de lo alto. Pacífica significa amante de la paz o promotor de la paz. Busca la paz y síguela, dice otro texto. Esto se manifiesta por nuestra conducta con nuestros semejantes. En Mateo y en las bienaventuranzas también dice, bienaventurados los pacificadores. Otra manera en la que se describe la conducta cristiana. La sabiduría que viene de lo alto es amable. Esto es una mezcla de sumisión, pero a la vez de perdón. Tiene que ver con una humildad que se expresa por soportar, pero también perdonar. Si buscamos el paralelo en las bienaventuranzas, podríamos decir que tiene que ver con aquellos que el Señor dice, bienaventurados los que padecen persecución, aquellos que por causa de Él son perseguidos, son vituperados. Estas personas de algún modo aceptan esa adversidad, esa prueba, porque saben que lo están sufriendo por causa del Señor. No se rebelan contra Dios por causa de las adversidades, porque están aplicando esta sabiduría que viene de lo alto y que es pacífica. No solamente es pacífica, es también benigna. Esto nos hace pensar en alguien que está dispuesto a ser enseñado, alguien que es fácil de persuadir para hacer lo bueno, alguien que se le da una instrucción o una tarea a realizar y cumple. En términos de la vida cristiana, podríamos decir que es aquel que acepta los parámetros de Dios. Por ejemplo, cuando nos dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, el que reconoce su pobreza. Bienaventurados los que lloran, el que reconoce su pecado. Bienaventurados los mansos, el que puede controlar su manera de actuar de acuerdo a las normas establecidas por Dios. Así es la sabiduría benigna. Dice luego que la sabiduría es llena de misericordia. Una vez más, misericordia para perdonar a aquellos que actúan
con ofensas hacia nosotros, pero también una misericordia para tener empatía con aquellos que sufren. Y en las bienaventuranzas dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Vemos entonces las descripciones de esta sabiduría: pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Y vemos entonces que está llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Sin incertidumbre significa que no varía o que no cambia injustificadamente. Y entendemos con claridad la referencia a la hipocresía. Llegamos al versículo 18, donde se nos muestra el resultado de la sabiduría verdadera. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Noten las conexiones. Sabiduría terrenal sale del corazón incrédulo, corazón pecaminoso, naturaleza no regenerada. ¿Y qué produce? ¿O qué genera? Celos amargos, contiendas, celos, rivalidades, obras vanas y sin sentido. Sabiduría que viene de lo alto, con todas estas características maravillosas del carácter de Cristo. Puro, pacífico, amable, benigno, con misericordia, con buenos frutos, sin hipocresía. ¿Qué trae? Trae un fruto. ¿Cuál es ese fruto? El fruto de la justicia, el fruto de la obra de Dios en nuestros corazones, que trae bendición a otros, quizás con palabras de edificación, quizás con exhortación, quizás con el buen ejemplo, quizás con nuestras buenas obras. En la sabiduría humana hay problemas en el plano horizontal y sin duda no puede haber una conexión espiritual. En la sabiduría que viene de lo alto hay primeramente una conexión con Dios por Cristo Jesús, que es nuestra sabiduría, y en el plano horizontal hay bendición, hay edificación, hay una manifestación del carácter de nuestro Señor. Hermanos, pensemos en este texto y consideremos el test de la sabiduría para nuestra propia vida. Quizás usted diga, bueno, sí, yo veo cosas en mi vida que tienen que ser corregidas. Hay cuestiones en el carácter que manifiestan no una sabiduría celestial, sino más bien ese viejo hombre del cual debemos desprendernos. Quizás usted entonces pueda decir, necesito sabiduría. Y la aplicación clara es, debemos pedírsela a Dios. ¿Necesitamos sabiduría para controlar nuestros pensamientos? ¿Necesitamos sabiduría para controlar nuestras emociones con relación a los que nos rodean? ¿Necesitamos sabiduría para no albergar en nuestro corazón resentimientos o prejuicios o algo que en lugar de generar unidad en el cuerpo de Cristo más bien generan tensiones, divisiones? Esa es la sabiduría aplicada, no conocimiento, no solamente un intelecto lleno de aquello que debemos hacer, sino en la práctica del diario vivir, la manifestación del carácter de Cristo. ¿Hay en mi corazón y en mi trato con los demás motivaciones puras? Puede ser de que mis motivaciones para los otros no sean puras. La Biblia dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y si uno da lugar al viejo hombre,
Puede haber alegría de que el otro llora o tristeza porque el otro se goza. Que nuestras motivaciones sean puras. Que busquemos la paz, estar en paz con todos los hermanos y también aún con los incrédulos porque los hemos de llevar a Cristo. Que se manifieste desde nuestro carácter esa amabilidad, no solo en un trato cordial o afectivo, sino sumisos de lo que Dios determina para nosotros. Que podamos actuar de esta forma benigna y con misericordia. A veces somos muy duros para juzgar a los demás, pero cuando estamos nosotros en el quebranto o en el dolor, queremos que con nosotros sean misericordiosos. Hay en nosotros una sabiduría que puede ser demostrada por nuestras buenas obras. Quizás sea necesario decirle al Señor, Señor, ayúdame a analizar mi vida, ayúdame a analizar mis obras. Si estoy viviendo con una sabiduría humana como vive la gente de este mundo, con planes terrenales, bueno, ustedes saben, para este mundo y para muchas personas, aún que se dicen cristianas, la iglesia local no ocupa un lugar muy importante. No es importante ser un miembro de la iglesia local, no es importante servir a los hermanos, no es importante guardar el día del Señor. Para muchos que aún pueden considerarse sabios, según su propia opinión, se puede estar en paz con Dios aún sin hacer muchas cosas que manda la Escritura. Pero nosotros somos instruidos en la palabra. Santiago instruía a estos hermanos. Muchas veces esa instrucción implica confrontación. Muchas veces la espada llega hasta lo profundo de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Hermanos, este fruto de justicia que dice el versículo 18, se siembra. Tiene que ser sembrado. Y el terreno fértil de este fruto es la paz. Y nosotros somos aquellos que hacen la paz. Paz entre nosotros, porque queremos manifestar el carácter de Cristo, pero también llamar a aquellos que están perdidos a que vengan y estén en paz con Dios. Aquellos están enceguecidos en una sabiduría vana, que quizás los pueda hacer ricos, los pueda hacer importantes o les pueda llevar a disfrutar, pero no le va a dar nada en el sentido espiritual. Que el Señor nos ayude a poder gozar de esta sabiduría y aplicarla a nuestra vida, porque este es el propósito por el cual somos instruidos. Oremos. Bendito Señor, somos exhortados por tu palabra a analizar nuestra forma de conducirnos y nuestras motivaciones. Habiendo meditado de esta sabiduría, de la sabiduría que desciende de lo alto y de la sabiduría humana que nada aprovecha, pedimos, Señor Dios, que tú nos ayudes a reflexionar. Si hay en nosotros, Señor, pecado, maldad, si hay celos, si hay arrogancia, que nos limpies. Y reconocemos, Señor, que necesitamos sabiduría de lo alto para vivir de manera piadosa, para aplicar tu palabra, para relacionarnos en el trato con nuestros semejantes y especialmente con nuestros hermanos, para pensar correctamente, para edificarnos, para estar en paz. Oh Señor, que este fruto espiritual surja en nuestros corazones y en esta iglesia para gloria y honra de tu nombre. Porque qué bueno es, Señor, que podamos ver esa bendición espiritual crecer en medio nuestro. Y seamos librados, Señor, de toda sabiduría terrenal que puede ser un obstáculo en medio de tu obra. Que tú nos libres, Señor, y nos perdones
en todo aquello en lo cual estamos fallando como iglesia. Y que el momento en el cual vengan, Señor, personas aquí, puedan ellos ser conscientes de que la sabiduría tuya es manifiesta en este cuerpo. Al ver, Señor, no solamente tu palabra predicada en el poder de tu Espíritu, sino también las buenas obras y cómo nos amamos. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.